amigo y servidor acá para que compartamos este momentito. Gracias a Papá Dios que nos mantiene en salud. Es una riqueza, ¿verdad? La vida, la salud. ¿Eh? Estudiamos, nos preparamos, nos actualizamos y creamos las condiciones para aportar humildemente lo que podamos, pero siempre buscando el bien. Mejoría de vida, calidad de vida, buscando el éxito, la prosperidad, el bienestar. Volar alto, tal y como lo plantea la canción, ¿verdad? Claro, no podemos quedarnos acá abajo, no, hay que seguir adelante, siempre firme, luchar, ¿verdad? Y actuar con honestidad, con seriedad, con integridad. Pensar en la solidaridad, identificándonos con los mejores intereses de la sociedad a la cual nosotros pertenecemos y de la cual dependemos, porque fíjense, todos nosotros aportamos bastante para que nuestros jóvenes, nuestros niños estudien. Y qué bueno. Por eso exigimos más calidad de nuestras escuelas, nuestros liceos, nuestra universidad estatal y por supuesto en los colegios, las universidades privadas, los institutos, todo lo que tenga que ver con la educación del pueblo dominicano, porque son nuestros hermanos. Lo que queremos es efectivamente que cada día, cada niño, cada joven sepa que lo fundamental en este proceso, en esta etapa de su vida es la preparación, la formación, el estudio. Y en los momentos libres, por supuesto, la recreación sana a través de alguna disciplina deportiva, la práctica del deporte. Y nosotros los adultos, por supuesto, tenemos que trabajar y estudiar también. Y ayudar a nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros envejecientes. Claro. Esos seres humanos que aportaron todo cuanto pudieron, unos más, unos menos. Unos hicieron grandes aportes para el bien, otros tal vez no, pero nuestra intención siempre será y nuestro compromiso de contribuir para que tengamos una sociedad dominicana cada vez mejor, más honesta. ¿Cuánto tenemos que trabajar la integridad, señores? ¿Cuánto tenemos que trabajar la responsabilidad? Saben que siempre cuando hablábamos y hablamos del ayuntamiento juvenil e infantil que creamos acá en Mao, cuando muchos de ustedes gentilmente nos apoyaron para ser síndico de este municipio en el periodo 2002-2006, ¿qué compromiso hicimos con ese segmento de la población? Todos nuestros niños, todos nuestros jóvenes menores de 18 años formaban parte de esa formidable entidad municipal en lo juvenil, en lo infantil, juvenil. Porque íbamos creando las condiciones para una orientación correcta desde el punto de vista de lo que es una planificación consciente, integrándonos todos, en ese caso integrándolos ellos mismos, asumiendo responsabilidades para investigar, para planificar, con una orientación hacia el desarrollo, hacia el bienestar, hacia la solidaridad, hacia la integración, hacia la innovación. Trabajar por las iniciativas, la creación, la creatividad que es tan fundamental para innovar, para crear condiciones nuevas en distintos escenarios, para dejar atrás la esclavitud interna, ¿verdad? Ese concepto que muchas veces no nos deja abrirnos. Entonces, para que perdieran el miedo escénico, ¿verdad? Para que se integraran, participaran, hablaran con libertad plena, para que supieran a su corta edad, a su edad, a temprana edad, que debíamos administrar los recursos de manera correcta. Si ese peso no es suyo, usted no tiene por qué cogerlo.
Si algo no es suyo, respételo. Porque tenemos ejemplos horribles en la administración de nuestra sociedad en distintos estamentos, desde los altos, los bajos, los medios. Y por otro lado tenemos tanta gente honrada, seria, responsable, íntegra, pero que no se les da oportunidad. Entonces los más vivos, los que no les importan los mecanismos que utilicen ni los medios para llegar, porque al final justifican, y es como aquella famosa expresión rarísima, que mucha gente la ha aceptado como bueno y válido, increíble. Los fines justifican los medios. Eso es fatal para cualquier sociedad. Ojalá ustedes, amigos, nunca acepten eso como algo correcto. Usted hace diablura, hace malabares de todo, y finalmente ya usted logró su objetivo y no importa lo que hiciera, que matara, que robara, que hiciera esto. Es inaceptable. Pues no importa lo que usted haga con el propósito. Y fíjense ahora en estos tiempos que en República Dominicana hay gente que ha entendido y ha aceptado y está asumiendo que el que no tenga dinero no puede aspirar a ningún cargo de elección popular en la República Dominicana. Eso es una vergüenza para cualquier sociedad. Usted es una persona de principio, preparada, servicial, solidaria, íntegra, lista para desempeñar con éxito, con eficacia, una labor al servicio de la población, y que usted, porque no haya acumulado riquezas y porque no haya utilizado muchos de esos medios que algunos utilizan para conseguir cuarto, por su dignidad, por su honestidad, no ha permitido entrarse en esos bajos mundos, en esos problemas serios que le garantizan recursos, pero finalmente usted pierde su libertad, pierde su independencia y tiene que hacer lo que otro diga. Entonces, pues usted no tiene dinero, no aspire en República Dominicana, ni siquiera vocal de un distrito municipal. Qué pena, ¿verdad? Mucho menos a director. Estamos hablando del nivel más bajo de aspiración en lo que tiene que ver con votos para elegir a nuestros representantes. La unidad municipal más pequeña, bueno, el distrito municipal, para escoger los vocales, nuestros directores. Ya hay que estar comenzando a hablar de cientos de miles, de millones de pesos, increíble. Ni hablar en los municipios. O que para alguien llegar a una alcaldía, para alguien ser alcalde, tiene que pedirse ¿cuántos millones de pesos? ¿Y quién le dijo a usted eso? La práctica. Y hasta para aspirar a regidor, que hay que comenzar a buscar miles, cientos de miles de pesos, algunas veces millones de pesos. Y si no, no puede llegar. Que usted va a aspirar a diputado o a senador y tiene millones y millones de pesos, decenas de millones de pesos. Llegaría un momento en que a la sociedad se le diría, bueno, pues no participen. ¿A quiénes van a escoger? A los que tengan más cuarto. Qué pena, ¿verdad? Si aceptamos eso, entonces ¿de qué democracia vamos a hablar? Eso es lo que merecen esos hombres, esas mujeres que en toda la historia nacional se han sacrificado sus bienes, de su familia, amigos, hasta con sus propias vidas, para que hoy en día se le diga a la sociedad dominicana y se practique en el país, en las distintas demarcaciones. Una persona buena, seria, responsable, preparada, capacitada, con mérito, virtud y todo aquello, pero no tiene dinero. Y entonces esas personas que tienen mucho dinero sin saber cómo lo consiguieron, si lo consiguieron de manera honesta, perfecto, producto de su talento, su trabajo, muy bien, pero que no sea por vicio, corrupción, una serie
de trámites del bajo mundo que hacen para tratar de conseguir esos recursos, porque dicen, bueno, si yo quiero llegar a un cargo, y si en mi país no puedo lograrlo, ¿dónde lo voy a lograr? En ninguna parte, porque esta es nuestra patria, nuestra tierra, es donde la gente se supone que nos conoce, donde nacimos, y donde nos hemos desenvuelto, nos hemos desarrollado, y que por el mismo hecho, por el solo hecho de usted no haber acumulado recursos en gran escala, porque no estamos hablando de 2 o 300, 2 o 3 miles de pesos, no, estamos hablando de millones de pesos. Hay gente que ya hoy día habla de millones como si fueran hojas de palo, como decimos. Como una mata, un árbol frondoso, tiene miles y miles y miles de hojas, bueno, millones de pesos. 1.000 millones, 10.000 millones, 20.000 millones. Es increíble, señores. Y entonces, ya desde el punto de vista ético, nos está tomando en cuenta en este país la gente para poderle llevar a los cargos desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de los atributos, las cualidades, las condiciones personales, humanas, sociales, culturales y económicas también. Porque no vamos a decir que no hay que invertir mínimamente, porque se supone que la sociedad tiene que ir observando nuestros hombres y nuestras mujeres, a ver cuáles son los que merecen representarnos, que es un privilegio. En países desarrollados, señores, y no tan desarrollados, similares al nuestro, es un honor, ciertamente, es un privilegio representar una organización, una institución, una entidad, y mucho más cuando se trata la sociedad dentro del ámbito de un distrito municipal. Tienen que ser personas honorables, creíbles, personas honradas, personas meritorias, personas creíbles, seguras. Oh, pero si es solo por dinero, no está pensando en ninguna de esas cualidades, qué pena. Y ni hablar en los municipios, que son funcionarios electos. Entonces habrá que poner entre comillas por la voluntad popular y decir por dinero. Eso tiene que llamar la atención de cualquier persona, y para esto no hay que ser profesional, no hay que ser intelectual, no hay que ser técnico, ni perito, ni científico, no, cualquier ser humano. Es más, aunque no sepa leer ni escribir, su edad misma, los años, las experiencias, las vivencias, los distintos escenarios donde se han desarrollado, desenvuelto, donde han participado, les da el conocimiento, producto de esa experiencia, aunque sea empírico, de saber cuándo una persona merece o no merece, si hablamos de dignidad, de auténtica representación, si hablamos de desarrollo, si hablamos de bienestar, si hablamos de planificación. Porque si lo que vamos a hablar es de que vamos a adular a fulanito y un adulón y pero el otro porque me dio 5 pesos, y el otro porque le dio 1.000, y el otro porque le dio 5.000, o el otro porque le ofreció un cargo, el otro porque le dio una fundita. Ese no es el tipo de democracia para la cual se ha luchado tanto en este país. Ustedes saben la dificultad que tiene mucha gente, hermanos suyos y míos, en la indigencia, en la extrema pobreza, en la pobreza, hasta por comprar una libra de yuca. En un país donde tenemos miles, millones de hectáreas de tierra fértil, irrigable, lista para producir, y muchas está baldía por ahí, abandonada, tierra llana, fértil.
Para comprar un plátano que tengamos que pensar en 15 pesos, en 20, 25, 30, 40, 50. Increíble. Nosotros por aquí, por ejemplo, en este hermoso noroeste, una tierra bananera, y que tengamos nosotros que comprar los plátanos, los guineos, carísimos aquí. Y ni hablar la carne de pollo, de todos los tipos de carne y los víveres. Ni hablar de la yautía, la uyama, la batata, lo que normalmente comemos aquí en nuestro querido país. Ni el arroz, entonces. Los condimentos, todo lo que se come en nuestro país está carísimo, es inflación. ¿Y los sueldos? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Y la ley? Oh, pero aquí se cumple con la ley y se exige cumplirla cuando conviene a determinados sectores, a determinadas personas. Fíjense ustedes, mis amigos, ese tipo de personas que invierten millones de pesos no le importa su vida, que usted coma bien, o que eduque a sus hijos, o que usted tenga algún medio de transporte o alguna vivienda decente, adecuada. No están pensando en eso, están pensando en los cuartos, en acumular grandes riquezas. Esos niveles de inflación, señor, eso es terrible. Ni hablar con la salud. Han privatizado prácticamente nuestra salud. Y fíjense ustedes, cuando ha habido un problema serio, como el caso de Senasa, todavía no conocemos los resultados de las investigaciones, las estamos esperando. Las informaciones, ¿verdad? Como consecuencia de las investigaciones que se hayan hecho y se tengan hecho, se supone que el pueblo dominicano tiene derecho, todo el derecho, de saber qué ha pasado ahí. Porque antes se hablaba de corrupción, de todo aquello. Entonces, hoy en día, bueno, ¿cuáles son las medidas que se adoptan? El pueblo dominicano ha ido perdiendo la esperanza en muchos dirigentes políticos precisamente por eso. Porque cuando están en la oposición tienen una posición X, y entonces cuando llegan al gobierno son diferentes, se desdoblan. Entonces, bueno, ¿y qué vamos a hacer para saber si efectivamente una persona que lucha y lucha por llegar y critica y esto y lo otro, al llegar entonces hace lo mismo o peor? En muchos casos peor, y eso sí que es grave. Entonces la gente despierta, digo, ve acá, pero yo pensaba que fulano tal no era capaz de robarse millones de pesos detrás de ese bajo mundo de la corrupción, en detrimento de la alimentación de todo un pueblo, en detrimento de la salud de todo un pueblo. Y no implementa proyectos ni habitacionales, ni hacen una planificación para saber exactamente los profesionales que nosotros necesitamos en las distintas áreas para orientar y formar la población infantil, la población juvenil, la población, nuestra niñez, nuestros niños, desde el nivel inicial, nivel primario, nivel medio, ya jóvenes. La coordinación y la planificación que deben hacer las autoridades del Ministerio de Educación con el Ministerio Superior, de Educación Superior, es decir, tecnología, con las universidades, tanto la pública nuestra, de la UAS, como las demás universidades privadas, para saber efectivamente cuál es el tipo de profesional que exige la sociedad dominicana de hoy. ¿Cuáles son las carreras que debemos impartir conforme a la planificación, conforme al tipo de sociedad que tenemos hoy proyectada, al tipo de sociedad que necesitaremos para mañana? Oh, no, nos está pensando en eso, acumular riqueza, sin importar cómo. Y don fulanito de tal, y doña fulanita, y aquel tal, y el otro tal. Y la sociedad nuestra, desplazándonos por las calles de Dios, ya vemos las condiciones en que se encuentran nuestros padres de familia, personas honestas, serias, responsables.
pero no tienen oportunidades. Y muchos de nuestros jóvenes se capacitan, se preparan, están listos para trabajar, para aportar su talento al desarrollo nacional. Al no encontrar esas posibilidades, entonces se van al exterior a aportar para el desarrollo de esos países. Por eso tenemos, señores, que cuidarnos. Tenemos que reflexionar nosotros como dominicanos. ¿Cuál es el tipo de sociedad que tenemos? ¿Cuál es la que necesitamos? ¿Cuál es la que merecemos? ¿Qué estamos haciendo para mejorar la posición moral, la situación social? ¿Cómo estamos participando en el ámbito comunitario? Si somos reales, si no lo somos, si somos íntegros, si no lo somos. El engaño, la envidia, estos problemas que cada persona en algunos casos lo que buscan su bienestar particular y no les importa la situación comunitaria ni social. Por eso ustedes ven que muchísimas organizaciones nuestras, si no se han desbaratado, están destruidas. Muchas veces ni siquiera los dirigentes se reúnen porque no se tienen confianza entre sí. Y han perdido la moral porque si convocan a los demás tampoco van, por los malos ejemplos que han venido dándole. Especialmente en procesos previos a las elecciones, en precampañas, en campañas, y la gente observa. Personas que comienzan a distribuir dinero y dámele tanto a fulanito para que vote por aquel, y dámele tanto a fulanita y dámele tanto a aquel, comprando a la gente, descomponiendo a la sociedad. El voto es libre, es unipersonal, es secreto. Vamos a hacerlo así respetando la convicción real del ciudadano o de la ciudadana. Entonces comienza a buscar mecanismos, renta muchísimos vehículos muy buenos, lo van a buscar, por ahí total en el camino le dan tanto y toma tanto, y muchas veces ni siquiera le permiten ir a votar porque han implementado un proyecto ahora que se llama la abstinencia. Vamos a mandarle 50,000 pesos, 30,000, 20,000, 15,000, 10,000 a tal familia para que no vayan a votar, porque están conscientes, producto de estudios que han hecho, de que iban a votar en contra suya. Eso no es democracia. Y si no tenemos organismos rectores, como el caso de la Junta Electoral, el caso de las juntas municipales, las leyes como tal, el gobierno como tal, que son autoridades que deben defender la patria, defender la sociedad. Pero lo que hacen es defenderse ellos, defender un grupito, defender su partido y los demás no les importa. Eso no es posible. Hemos visto situaciones tan complejas en detrimento de la sociedad, del país, que solo beneficia a 2 o 3 y no les importa entonces la suerte, ni el presente ni el futuro de nuestra querida patria, de nuestro querido país. Eso tenemos que superarlo. Y un elemento que he tratado en el programa algunas veces es el caso del voto preferencial, que es lo más democrático, era lo más democrático en el país. Pero como consecuencia de la descomposición que hemos venido observando, hoy en día el voto preferencial no garantiza calidad en cuanto a la escogencia de los candidatos futuros funcionarios, porque están ganando los que tienen más dinero, independientemente de cómo hayan conseguido sus cuartos. Y les reiteramos, cuando una persona llega a un cargo comprado, no tiene ningún compromiso con la sociedad, no tiene ningún compromiso con su país, no tiene ningún compromiso ni siquiera con su familia, porque lo que va a garantizar es los cuartos que ha conseguido para devolvérselo a determinado sector y quedarse con una parte. Entonces viene a prostituir la política. Y la política es una ciencia. Y tal y como nos dijo nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte,
Después de la filosofía, la política, es la ciencia que debe ocupar el cerebro de los seres humanos, señores, porque todos los países del mundo son dirigidos por políticos. Ahora, ¿cuál es el concepto que tienen esos hombres, esas mujeres, para conformar una democracia auténtica, una república, una sociedad, una patria, un país, una nación, donde el objetivo fundamental sea la mejoría de vida de sus miembros, sus habitantes, no de un grupito, ni siquiera de un partido, de la sociedad, porque es esa sociedad a través de los impuestos que paga, que le entrega al fisco nacional para que entonces a su vez le pague a los funcionarios. Funcionarios públicos para funcionar, para planificar, para ejercer una labor con un gran desempeño, con honestidad, con responsabilidad, con eficacia, con eficiencia, buscando la unidad, buscando la prosperidad, el bienestar de la gente, no de un grupito. Bueno, en estos días hemos estado, señores, observando la situación de los apagones en la República Dominicana. Qué pena, ¿verdad? Apagones por doquier. Y entonces recientemente ya hemos visto algo a nivel nacional. Nuestro director tiene algunos videos ahí que vamos a tratar de compartir con ustedes, para que no solo sea lo que nosotros podamos expresar a través de nuestras palabras, sino que también otros profesionales más entendidos en la materia puedan traer ese mensaje y entonces nosotros llevárselo y compartirlo con ustedes, para que ustedes entonces reflexionen. No necesariamente por lo que yo diga, no necesariamente por lo que diga esa persona, sino que con diversas ideas usted se forja la suya. Vamos a ver, adelante, director. Solo fallo bastó para dejar a la nación completa de cabeza. Este apagón general no solamente detuvo el metro o el teleférico o los ascensores o los semáforos, sembró el descontento de miles de personas que se quedaron varadas y no pudieron llegar a sus destinos a tiempo por la sobredemanda de transporte. No solo puso en peligro a aquellos pacientes que están en clínicas y hospitales, imagínense ustedes a una persona conectada a un respirador mecánico que le falle la energía eléctrica y no entre una planta a tiempo por tantas horas. Esto también desnuda una verdad difícil de ver. ¿Qué tan frágil es el sistema eléctrico de la República Dominicana? Lo hago como una pregunta, pero yo creo que esto desnuda la verdad que hemos visto en el tiempo, un deterioro bastante franco que nos afecta a todos de forma individual y colectiva. Mientras tanto, los responsables nos piden disculpas o paciencia. Ya no sirven las excusas. La única respuesta que vale es la eficiencia y el resultado. Lo peor de eso, señores, es que ustedes ven tantas personas defendiendo ese desastre. Qué pena. Esa palabra, fíjense que algunas veces como, en vez de uno decir, qué preocupación, estamos en una posición cruel, nos da pena saber que tenemos personas que son responsables del bienestar de los dominicanos y que como consecuencia de determinados intereses no les importa. Entonces, no, a ellos, bueno, lo que le ocurra al país o a fulano, como viven súper bien, ese nivel de sensibilidad social, ¿no? Porque el interés es económico o de poder. Entonces, eso tiene que ponernos a reflexionar. ¿Qué ha pasado? Ya nosotros no tenemos apagones. La gente que tenía inversores, que tenía plantas, o se le dañaron o la vendieron, porque ya no era necesario.
Hoy en día hay una serie de personas justificando, no, porque hubo blackout, como llaman, ¿verdad? Es decir, un apagón nacional en varias oportunidades, cuando el gobierno de fulano, el gobierno de tal, el gobierno de tal, en el pasado. Pero el mismo presidente de la República en varias ocasiones ha planteado, no miren para atrás. Bueno, pues ahora sí están mirando para atrás. Oh, porque en el año tal se produjeron tantos apagones nacionales. En el periodo tal, en el periodo tal, ¿cómo para justificar esto? No justifiquemos lo que nos hace daño. Vamos a exigir respeto. Nosotros tenemos derecho y tenemos todo el potencial. Nosotros tenemos personas, técnicos, científicos, incluso dentro del mismo partido de gobierno, personas al más alto nivel de conocimiento para administrar el sector eléctrico, el sector minero, etcétera. Pero los intereses no dejan, incluso lo tienen dentro del mismo partido de gobierno, dentro de sus aliados, y ni hablar de la oposición. En el país tenemos personas capacitadas al más alto, bueno, pero los intereses personales o grupales o empresariales o políticos, porque aquel me respaldó y aquel le dio tanto para la campaña. Mis amigos, los pueblos así no se desarrollan, hay que tener mucho cuidado con esto, pero mucho cuidado. Vamos con otro video, señor director. ¿Cuál es la necesidad tiene el gobierno de gastar 27 millones diarios en publicidad? Eso equivale a 10.000 millones de pesos. Coño, pero hay que tener hígado, perdóneme el San Antonio a esta hora. 27 millones de pesos. Usted agarra esos 27 millones de pesos y con 7 millones de pesos diarios usted saca todos los días 20 jóvenes de la calle, poniéndole una empresita, poniéndole una micro, una mipyme, metiéndolo en un trabajo, poniéndolo a reforestar, metiéndolo en la escuela otra vez. Usted agarra con eso 27 millones de pesos diarios que va a dilapidar y a derramar el gobierno en promoción, publicidad y autobombo. Y usted saca 20 jóvenes todos los días de la calle, de esos que andan haciendo diablura y cometiendo fechorías y barbaridades. ¿Qué es esto, señor? ¿Qué les parece? ¿Y por qué un gobierno tiene que gastar tanto dinero para promover lo que hace? Esos funcionarios que nosotros les pagamos. ¿Por qué tiene que pagar tanto dinero de promoción, de publicidad? Porque es bueno que se pague algo, ¿verdad? Los distintos medios de comunicación, muy bien. Pero ¿por qué tantos millones? Bueno, porque le interesa que se le haga creer al pueblo algo que, aunque sea negativo, convertirlo en positivo permanente, haciendo honor a aquella expresión de que una mentira repetida muchas veces en un pueblo ignorante se convierte fácilmente en verdad, en supuesta verdad. Y entonces no solo que se lo creen, sino que lo manifiestan y sirven de instrumento para promoverlo. Y así van donde otros amigos, familiares, etcétera, y les dicen que esa mentira, que ya para esa persona se ha convertido en verdad supuesta, porque por eso que nos mantienen tan ignorantes en el país. Ustedes saben lo que es, terminando ya el primer cuarto de este siglo XXI, y que se diga y que sea realidad que en la República Dominicana estamos a un nivel de un 5º grado de primaria. Eso es mucho decir, mis amigos. Nos ofenden, nos hieren nuestra moral. Es antiético, es antihumano el hecho de que tanta gente buena, honesta, responsable, digna, tenga que someterse a los intereses de esos personajes que lo que buscan es vivir bien y acumular bienes materiales e inmateriales,
e inmaterial, bienes muebles e inmuebles, recursos, millones de euros, de dólares, y fincas, helicópteros, yates, haciendas, de todo. Y muchos entonces, incautos e ingenuos, comienzan a endosarlos y son los auténticos líderes, mientras su situación en su casa no le permite ni siquiera alimentarse bien. ¿Cuál es el plan que tienen para beneficiarnos, para que podamos alimentarnos mejor, para que nuestros envejecientes no se nos mueran a destiempo? Cuidadito, porque recientemente se había estado hablando bastante de SENASA. ¿Saben los hermanos nuestros que necesitaban recursos y que como consecuencia de la corrupción, del dolo y este tipo de cosas, esos recursos estén en otras manos y que ellos por falta de alguna posibilidad tuvieran que morir y sus parientes y amigos verlos desaparecer físicamente de este mundo, mientras otros adueñándose, apropiándose de esos recursos? Señor, eso es verdaderamente inaceptable. Por otro lado, fíjense que recientemente se había estado hablando bastante de la indexación. ¿Ustedes recuerdan? Sí, que el gobierno dominicano, desde el año 2017 prácticamente, pero pensemos después de la pandemia, pensemos básicamente a partir, diríamos, del 2021, 22, 23, 24. Conforme a cómo se eleva el nivel de la inflación, pues también debían ir aumentando los sueldos. Y desde el punto de vista de la ley, los dominicanos que ganan menos de 52,000 pesos, no se le puede estar descontando el impuesto de la renta y todo aquello. ¿Qué ocurre? Que se lo están descontando a partir de los 34,000 y todo ese dinero entonces llega al gobierno en detrimento de las familias. Cuidadito, no se está pensando en esto en los últimos días, como que se ha ido olvidando poco a poco. Hay que seguir insistiendo con esto, porque estamos hablando de unos 15,000, 16,000, 17,000, 18,000 pesos mensual, que ayudarían bastante a muchas familias, a miles, cientos de miles de familias dominicanas. Fíjense que en República Dominicana un tema tumba otro. Y viene el otro y lo tumba también. Tengan cuidado, hay que darle seguimiento a que el dominicano es desmemoriado. Miren, no podemos permitir esto, ¿no? Se nos olvida algo posible. Todos los seres humanos, de alguna manera, se nos olvida algo, los conocimientos son sustitutivos. Pero tengamos presente lo que verdaderamente va a contribuir con la mejoría de vida de los trabajadores dominicanos. Eso es fundamental, no olvidarlo. Independientemente de los temas que surjan, que ve el otro, que tenemos que seguir luchando. Ustedes ven este tema de nosotros aquí, el caso de el alcantarillado sanitario. Señores, ese trabajo debió haberse terminado hace tiempo, hace más de un año. ¿Por qué debió terminarse en un año, en 2 años? Y la pregunta es, ¿y cuándo lo van a terminar? Y las dificultades que nosotros tenemos desplazándonos por las distintas calles de la ciudad. Y los vehículos dañándose, los ingresos, los gastos, todo lo que... Señores, eso es un problema muy serio. El caso del lodazal cuando llueve, el caso de la polvareda cuando no llueve, pero las zanjas que existen. ¿Y nuestras autoridades qué dicen? Sería interesante escuchar la voz de nuestras autoridades, nuestros legisladores, de la gobernación, del ayuntamiento, de las demás autoridades del partido de gobierno y aliados. Por ejemplo, con el caso del apagón nacional, no hemos escuchado a nadie hablar de esto. ¿Qué pasó?
¿Cuáles son las explicaciones? ¿Qué le van a decir al pueblo dominicano? Los de aquí con relación a la obra, ¿cuándo la van a terminar? La planta de tratamiento, ¿cómo va? ¿En qué condiciones? Que fulanito de tal, este aquello, aquel otro, y fotos, y aquellos son los mejores, y el pueblo sufriendo. Hay que tener cuidado con eso, mis amigos. Hay un video ahí que yo quisiera como compartirlo con ustedes porque pienso que tenemos que continuar acentuando esto con profesionales que tienen mucha credibilidad en el país. Algunas veces nos dejamos orientar por alguien que lo que busca un interés personal, o grupal, o familiar, o partidario. Nosotros tenemos que luchar para que verdaderamente se nos garanticen los intereses generales, sociales, nacionales, de todos los dominicanos y particularmente en nuestras provincias, en nuestros municipios, en las comunidades donde nos desenvolvamos. Adelante, director. Saber qué pasó. Otra cosa, la gente que quedó varada en el metro, en el teleférico, debe de ser resarcida. No es nada más que no pagaran anoche, no deben de pagar hoy. Porque hay gente que pagó hoy 3 pasajes. Tiene que exonerarle el pago hoy también. Y hasta mañana si es necesario. Porque perdieron dinero que no tenían programado gastar. Además del gran estrés. Lo angustiante que resultó quedar varado a esa hora, después de salir del trabajo, rumbo a tu casa. Tiene que ser resarcido todo esto. Metro, teleférico y los demás medios que afectaron a la población. Las excusas no pueden resarcir, tiene que materializarse esto. La verdad es que fue un día de colapso, ¿no? El tránsito, los semáforos, los trenes, todo colapsado. Hay empresas dentro de los generadores, hay gente que da para todo. No estoy acusando a nadie porque yo no tengo ninguna evidencia de nada. Si no tengo evidencia, yo no puedo hacer una afirmación responsablemente, sustentada. Pero en los generadores hay gente que da para todo. ¿Qué cuánto aportó Celso a la campaña? Contra viento y marea, ¿no? Se mantiene. Es que él representa un sector muy poderoso en este país. Roca. Yo tengo periódico por ahí en la red de cuando él estaba. Siempre ha sido un hombre de poder. Esto hay que explicarlo muy bien. No me vengan con teorías conspiranoicas, ni con fantasmas, ni que unos súcubos, unos íncubos que aparecieron. No. Aquí hay que explicar qué pasó, con toda responsabilidad. Puede ser todo eso que ustedes señalan. Sabotaje, boicot, daño, ineficiencia, mantenimiento, una mano atrevida, unas manos. ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasó. Pero como ciudadano yo demando saber qué ocurrió y que se establezca la responsabilidad de arriba abajo. Arriba abajo. Porque fíjense que hace días que la luz no se iba así de manera masiva. No había lluvia, no había viento, no había rayos. ¿Qué pasó? Sí, efectivamente. Nosotros necesitamos saber qué pasó y cuáles son las medidas que se van a adoptar. Se habla de que fue por escala, que comenzó una situación en San Pedro de Macorís, que luego tal. Bueno, y eso es tan frágil, incluyendo Punta Catalina. Entonces, si es así y no hay explicaciones técnicas creíbles, y por otro lado, no se adoptan las medidas pertinentes para que eso no vuelva a ocurrir, sí, tomando las medidas como consecuencia de los resultados de las investigaciones, ¿verdad? Y entonces, asumiendo esa responsabilidad, que los culpables paguen efectivamente ese desastre que hubo en la capital y en otra parte del país. Pero entonces, ¿qué hacer para evitar que eso jamás vuelva a ocurrir? Cuidado con los intereses que va a haber de por medio en esta situación. Fíjese el caso que ocurrió recientemente con la tormenta Melissa. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Que antes de hacer un estudio profundo, ya se estaba diciendo, no, hubo una tragedia, además, hubo gasto, pérdida de más de 1.200 millones de pesos. 1.500, 1.600, 1.800 millones. Y hubo muchos sectores, no, que el país hay que declararlo en estado de emergencia. Señores,
Y viene un proceso, y bueno, hay que buscar recursos, y bueno, 1.600 billones de dólares en bonos soberanos. Y nuestra gente, señores, la clase media, media baja, la clase pobre, con una situación muy compleja. Para determinados sectores de este país, pues la cosa está muy buena, excelente, y todo aquello. Se parece como si fuera Finlandia, o como si fuera Suiza, o Islandia, o Francia, Inglaterra, etcétera, Japón. No, tenemos un país rico, pero que tenemos que buscar los mecanismos para que efectivamente esa riqueza llegue a los dominicanos, a todos, no a un grupo. Es como decimos, señores, hay países donde no hay ni siquiera agua. Hay países donde la tierra no es productiva y son lomas inmensas, cordilleras y todo aquello. Hay países donde medio año está bajo hielo, nieve, cosas de estas. Hay países con tantas dificultades, otros con muchísimo calor. Hay países donde no tienen tantos técnicos, profesionales, peritos, expertos. Hay países donde hay dificultades con la mano de obra. Sin embargo, nosotros lo tenemos todo aquí. Tenemos sol durante todo el año. Tenemos tierra fértil, llana. Tenemos agua para mojarla. Tenemos agua salada. Esa es la característica fundamental de las islas. Nosotros estamos rodeados de agua salada e internamente tenemos agua dulce. Tenemos muchísimos ríos, aunque mucha gente cortando árboles, predando, nos ha llevado a perder muchísimos ríos, pero aún tenemos. Tenemos muchas presas, tenemos reservorios, tenemos contraembalses, nos faltan muchos todavía y que debe ser como parte de una planificación real de quienes aspiren a la presidencia de la República o a llegar al gobierno, al poder, y que debe ser ejercido, debe ser ejercido por quienes estén en el gobierno. Pero si quienes están no lo hacen, tendrán que hacerlo los que vengan, pero ciertamente es responsabilidad de quienes nos representan, de quienes administran los recursos que aportamos los dominicanos, pero también esos recursos, decenas de miles de millones de dólares que van a tener que pagar los dominicanos, que vamos a tener que pagar nosotros, pero nuestros niños, nuestros hijos, nietos, bisnietos, etcétera. Por eso, señores, que tenemos que exigir que haya una verdadera y correcta administración de los recursos, que no lo estén dilapidando y que fulanito de tal y este habla y aquel aporta y aquel, pero dinero del Estado, dinero de todos nosotros. Mientras no tengamos un concepto claro de lo que significan elecciones, recuerden aquella expresión, nadie da lo que no tiene. Si elegimos personas que no hayan sido éticos, que no hayan sido serviciales, solidarios con su pueblo, sino personas que solo han luchado por su bienestar particular, cuando lleguen a los cargos, eso mismo es lo que vamos a hacer y mucho más, porque van a tener poder, van a tener recursos. Todos estos elementos no podemos perderlos de vista. Cuidemos nuestro país, cuidemos nuestra patria. Nos da mucha pena cuando vemos muchos de nuestros jóvenes asesinados, otros en las cárceles, otros con tantas dificultades, inseguridad, delincuencia. Todo esto tenemos que enfrentarlo como dominicanos, comenzando por el gobierno, que es exactamente el que nos representa, y que nosotros le pagamos para que trabaje y funcione y planifique, buscando el bienestar del colectivo nacional, de todos los dominicanos. Bueno, mis amigos, el tiempo ha pasado. A ustedes las gracias por la gentileza que siempre tienen de vernos y escucharnos. Vamos a tomar algunos días, vamos a hacer algunas diligencias personales,
Entonces vamos a ver cómo nos vamos manejando, pero sabe que le queremos, le auguramos muchos éxitos, vamos a seguir reflexionando, preparándonos para compartir todo cuanto podamos buscando el bienestar, la prosperidad, el éxito, el desarrollo, el bienestar de todos. Así que muchas gracias. Antonio Disla les ha hecho compañía. Bye bye. Este es el programa Intercambio Contigo con el licenciado Antonio Disla por Telenovisa 43, tu canal familiar. Sintonícelo a través del canal 8 de Mao Cablevisión de 6 a 7 de la noche. Intercambio Contigo. Telenovisa 43, dando cátedra de televisión en la provincia Valverde y el noroeste. Mientras los demás hablan, nosotros trabajamos pensando en ti. Telenovisa 43. Es tu canal familiar. Durante 50 años hemos visto a las familias de la República Dominicana plantar las semillas de sus sueños. Hemos sido testigos de miles de historias de éxito y en nuestro 50 aniversario